Ok, buenas noches, Iglesia Bíblica Panamá y a todos los que van a estar presentes después, que van a ver la grabación de este estudio bíblico. Estamos empezando una nueva serie de enseñanzas que van a ser más que nada mensuales. Van a ser mensuales, por lo menos esta lección de sectas es un estudio de 10 lecciones. Creo que las que siguen después, que van a venir después, son de 5 lecciones cada uno. Vamos a tratar de poder abarcar estas 10 lecciones en aproximadamente un mes y medio o 2 meses, si es posible. Así que vamos a avanzar con la primera, una introducción y la lección número 1 el día de hoy. Y si es posible un poco de la 2, pero tampoco o sea, terminamos la lección y ahí como que cerraríamos, pues, porque o sea, la idea no es, si el estudio empieza a las 7:30, no necesariamente tenemos que terminar a las 9:30. La idea es poder terminar el estudio bíblico y poder abarcar lo que corresponde el día de hoy, ¿ok? Entonces, me gustaría iniciar, va a ser interactivo también. Este estudio va a ser interactivo, así que voy a hacer preguntas y ustedes ahí me van a ayudar con responder y todo eso, ¿ok? Muy bien, dice estudios sobre las sectas. Vamos a avanzar. Bien, vamos con la lección número 1. Como dije, son 10 lecciones, pero vamos a empezar con la número 1. Y la pregunta, si yo pregunto ahorita mismo, ¿qué son las sectas? ¿Alguien me puede dar qué secta o qué son las sectas? A mí me gustaría saber si alguien tiene idea de qué entiende por esa palabra, qué puede decir cuando escucha esa palabra. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, con lo poco conocimiento que tengo sobre las sectas, básicamente lo primero es que Ajá. surgen de una división, creo que se da producto de una división y entonces normalmente es un sistema totalitario, ¿no? Ujú. Donde el líder tiene control y es el que, ¿cómo se llama? El que interpreta la doctrina y establece un régimen, por decirlo así, cerrado y controlado de, de, de la organización, pues como secta. Claro. Al decir secta es una organización, un grupo, el del grupo. Sí. El líder dirige todo y el que interpreta todo y el que es como un sistema totalitario. Es lo poco que tengo conocimiento, pues. Ok. Y básicamente también lo que he estado viendo es que se enfocan a las personas, las absorben totalmente en su doctrina y los alejan de prácticamente su familia, de todo, ¿no? Ese es el enfoque de que lo que ellos encierran, su doctrina, sus conceptos, sus estudios son los correctos y que todos los demás están errados. Básicamente, de una manera así resumida, un poco general es el concepto que tengo de secta, de lo que he escuchado. Así, Claro. eso es lo que podría aportar, hermano. Listo, gracias, hermano Aarón. Sí, Bueno, dio casi ya un resumen bien amplio de prácticamente lo que es una secta. Hay muchas opiniones diversas sobre lo que es una secta, pero nosotros aquí vamos a estar viendo un poquito de cómo se entiende la misma palabra en sí, dentro de la misma Biblia, y bueno, y también cómo hoy en día eso que usted acaba de mencionar, hermano Aarón, se puede ver claramente en algunos grupos religiosos, ¿ok? Ok, entonces, para propósito de este estudio, la idea es que usted pueda comprender qué son las sectas y la importancia de estudiarlas, a fin de que sea una persona preparada para dar razón de lo que cree. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué? Este es el propósito, ¿no? ¿Por qué que usted comprenda qué son las sectas y la importancia de estudiarlas? Y un maestro preguntaba, ¿por qué deberíamos estudiarlas? ¿O por qué es importante estudiarlas? Eso sería como una pregunta también, como ¿por qué piensan ustedes que es importante estudiar?
este tema de las sectas? Ya vimos una definición ahí amplia con el hermano Aarón, pero la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que es importante estudiar esto? ¿O es Para primera no vez? formar, Pensaría para no que, llegar. ¿Vez? ¿O es primera vez que tú estás viendo este tema? bueno, yo puedo decir que es primera vez y pensaría que es importante porque uno siempre queda el tema, ¿no? Cuando te encuentras con otra persona, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cuál es el fundamento de lo eh, que encierra esa enseñanza, esa doctrina de todas estas sectas que están, ¿no? ¿Sobre qué se basan? Pensaría que por eso es importante, para contrarrestarlo con lo que tú dices aquí, que el propósito es en lo que yo creo, ¿no? En lo que, el fundamento, ¿no? Claro. Ok, Lourdes, ¿vas a mencionar algo? Sí, bueno, iba a decir para no ser engañado y para no llegar, porque también pudiéramos caer en el engaño y formar parte de una sexta. Entonces, más que todo, Ajá, secta, perdón, secta. ajá. Sí, y eso es importantísimo lo que mencionaron. Y sí, por supuesto, no vas a saber si estás en una secta si no conoces cómo funciona una secta. Entonces, también alguien dijo que es importante estudiar el tema de la secta porque por una sencilla razón que a mí me gustó mucho cuando la escuché. Este maestro decía, porque es la historia es la historia del cristianismo en cuanto a los debates. Así. Y si tú te pones a ver bien, en realidad cada vez que ves el tema, o ahora vamos a ver algunos ejemplos, cuando ves el tema de secta o la palabra secta, o sea, a veces está en medio de debate, de discusiones, de conflicto, por decirlo así. Entonces, cuando vemos la importancia, entonces el cristianismo a través de toda la historia siempre se ha desarrollado en medio de debates teológicos. Y, y ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿ok? Entonces, para que tengamos idea, las sectas no son algo nuevo. O sea, cuando vemos esa palabra o el entendimiento que podamos tener de esta palabra, tenemos que tener claro que eso no es algo nuevo. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos libros de historia, es fácil darse cuenta de que las sectas existen desde hace muchísimo tiempo. Y algunas sectas de hoy son solo una reaparición de creencias y herejías antiguas. O sea que si nosotros vemos a alguien hoy día, bueno, eh, si más no recuerdo, sí, yo siempre recuerdo una vez que Arnulfo dijo, si decimos que algo es, bueno, Arnulfo lo escuchó de alguien y lo dijo y a mí me gustó, creo que así fue, que si alguien viene diciendo que esta enseñanza es nueva, entonces hay que prestarle atención a eso, porque las enseñanzas nuevas, cuando hablamos de la Biblia, enseñanzas nuevas, eso no existe, eso no existe. Y es cierto, porque lo que nosotros podemos ver hoy como enseñanzas nuevas es una repetición de lo que ya fue en el pasado. ¿Ok? O sea, una reaparición de creencias y herejías antiguas, pero nosotros, y para nosotros, mejor dicho, es muy importante aprender qué quiere decir esto o qué conlleva esto de secta y qué tipo y cuántas hay y qué tan, todo ese tipo de diferentes sectas, cuáles son, porque eh, una secta por lo general entra siempre en un grupo, si podemos decirlo, como entra en un tipo de grupos religiosos y religiones hay muchísimas en el mundo. Entonces el punto es, cuando vemos este tema de las sectas, el cristiano tiene que saber cómo enfrentarse a ellas. Y yo no diría cómo enfrentarse en el sentido de que tú tienes que ir a atacar. Por lo general, cuando vamos a Pedro, pero dice presentar defensa. Entonces, por lo general, las sectas o algo que es característico de las sectas es que ellas lanzan los misiles a las doctrinas ortodoxas del cristianismo. Cuando digo ortodoxa, lo que estoy diciendo es las que son consideradas como verdad absoluta por la palabra de Dios, doctrinas que son verdades absolutas enseñadas por la palabra de Dios y fundamentales.
y fundamentales. Y vamos a ver de eso más adelante. Así que las sectas por lo general hacen eso. Atacan directamente la doctrina fundamental del cristianismo. Y también tenemos que recordar que no todas las enseñanzas que una persona pueda decir se pueda considerar que es una herejía o que o que lo que está enseñando es parte de una secta. Pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo, dándonos cuenta de eso, ¿ok? Entonces, algo de definición de la palabra secta, ya dice, la palabra secta se usa de diferentes maneras. Por ejemplo, para los católicos, las denominaciones evangélicas son sectas. Por ejemplo, los católicos dicen que nosotros, los protestantes, somos una secta. Si yo agarro la definición del hermano Aarón que él utilizó al principio, los católicos tienen razón hasta cierto punto. O sea, sí, ellos dicen que nosotros los protestantes somos una secta, que nosotros tenemos un líder, nos separamos y todo eso porque el católico dice, los hermanos separados, así dicen. Yo escuché una vez a un católico, a un católico, era un muchacho que se estaba proyectando para ser sacerdote dentro del catolicismo ortodoxo, no el catolicismo romano, el ortodoxo. Y él llamaba a los protestantes, le decía a los protestantes los hermanos separados, ¿ya? Y la idea es esa, ¿no? Como la secta es ese grupo separado. Entonces, para nosotros es importante entender eso. El católico nos dice así, él dice así, los católicos dicen, los protestantes y las denominaciones evangélicas son sectas, pero los evangélicos, para los evangélicos, los católicos son una secta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el uso correcto de la palabra? ¿Cuál es el verdadero uso correcto de la palabra secta? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Por ejemplo, el uso de la palabra en el Nuevo Testamento. Si vamos al libro de Hechos, y si quisiera que alguien lo lea y que podamos llenar los espacios en blanco aquí, ¿ok? Para responder la pregunta que dice ahí. A la siguiente cita y conteste a quiénes se le llama secta. A ver, algún voluntario. ¿Estamos? Sí, sí estamos. Hechos 5:17. Alguien que vaya preparando Hechos 15:5 y otro que prepare Hechos 24:5. Y podamos responder Entonces Hechos, levantándose el ay, sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Exacto. Entonces, ¿qué sería aquí, Renaldo? ¿A quién se le Eh, llamó secta en ese pasaje? ¿Cómo así que sería así? La pregunta no la entiendo. ¿A quiénes se le llama secta en Hechos 5:17? Ah, a los saduceos. Exacto. Muy bien. Hechos 15:5. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Léalo, por favor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circundarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ajá. La respuesta que sería entonces, ¿a quién se le llama secta aquí? Los fariseos. Exacto. Muy bien. ¿Quién tiene el último pasaje? Yo lo tengo. Dice, porque hemos hallado que que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Exacto. ¿Quiénes son los nazarenos ahí? Mm. ¿Quiénes son los nazarenos los ahí? nazarenos. ¿Alguien sabe? ¿Quiénes son los nazarenos? ¿De quién está hablando el pasaje? Nazareos, serán de los nazareos. Nazar. No sé si es lo mismo nazareo o nazareno. Dice nazarenos el pasaje. Nazarenos. Cristianos. De Jesucristo, de los discípulos de Jesucristo.
Los creyentes, exacto. Es la acusación que se estaba haciendo en contra de Pablo. O sea que en pocas palabras, los nazarenos, la puse nazareos acá, bueno, nazarenos, o sea que a Pablo se le estaba acusando, en este caso le estaba acusando de que él era el líder de la secta de los nazarenos o de los cristianos. Entonces ya tenemos aquí que la palabra secta se está utilizando para los saduceos, para los fariseos y también para los cristianos. O sea que aún a los cristianos se le llamó secta porque la gente los consideraba un grupo entre la religión judía. Es como decir, bueno, dentro de la religión judía, el cristianismo era considerado una secta. No se ajustaba ni a los fariseos ni a los saduceos, sino que era diferente. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cómo la palabra es utilizada también en ese contexto, utilizándolo para los cristianos, ¿ok? Entonces, en las cartas del Nuevo Testamento se le llama secta a los problemas y errores que se daban dentro de la iglesia. Por ejemplo, si leemos 1 Corintios 11:19, búscalo ahí en tu Biblia, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces aquí la palabra disensión también se utiliza como sectas o herejías. Ok, vamos a ver eso un poquito más adelante. En Gálatas 5:20 dice idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, y dice herejías. ¿Ok? Y en segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, yo aquí puse un ejemplo de cómo la palabra herejía o disensiones se puede ver en el primer versículo, que es 1 Corintios 5:19. Aquí voy a usar la plumita del... Ok, aquí está. En el versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensión. Entonces la palabra ahí es jairesis, es herejía, pero no dice herejía, está traducido como disensión. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque la palabra herejía o secta es jairesis. O sea, cuando decimos secta, cuando estamos diciendo secta, estamos diciendo facción, secta, facción o secta. Entonces, aquí dice disensión es como una facción o una secta, o se puede traducir también como herejía. O sea, en pocas palabras, la palabra secta se traduce como secta, se traduce como herejía, se produce como división y, Partido, ¿cómo? partido también. Partido también, exacto. Que los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Estaban Exacto. Entonces, sectarizados. estaban sectorizados. Ah, sectorizado, exacto. Entonces, aquí se puede ver la palabra, aquí también se puede ver, solamente que en 1 Corintios se está traduciendo como disensión y acá se está traduciendo también como herejía. Pero, dice encubiertamente sectas de estructura, se puede traducir disensiones, sectas, se puede traducir de la misma manera. ¿Por qué? Porque presenta la misma idea. Entonces, eso es solamente para que tengamos una idea de cómo se traduce la palabra secta, herejías, división, facción, etcétera. ¿Ok? Seguimos.
Un momentito que esto no me quiere pasar el PowerPoint. Ahí está. Listo, entonces, el uso de la palabra secta hoy. Por ejemplo, si vamos a un diccionario, cualquier diccionario bíblico o secular te va a traducir o te va a dar la idea de eh, que una secta es el conjunto de creyentes de una doctrina particular o fieles a una religión que se considera falsa. Estoy diciendo que este es la definición de la palabra hoy en día. O sea, hoy en día cuando la gente dice, tú le preguntas qué es una secta, por lo general te van a decir un grupo de personas que sigue una doctrina que es falsa. Entonces, por eso es necesario entender qué significa la palabra secta en su etimología y cómo la utilizamos hoy en día. Porque si yo digo, eh, ellos creen algo falso, esa persona a la cual tú le estás diciendo que está creyendo algo falso él dice, no, esto es verdadero. Y entonces cuando tú le dices, no, el que está en la secta eres tú, no soy yo, porque para él está en la verdad y tú estás en el error, o viceversa. Pero entendiendo que la definición de la palabra en sí misma ya te ubica, cómo se utiliza hoy en día, te ubica en una posición de que tú estás creyendo algo falso, ya despierta las alertas, ¿no? A las alarmas. Recuerden que las palabras tienen un significado etimológico, pero también el uso de la misma palabra cambia con el paso del tiempo. Tal vez cuando se decía en los tiempos de Pablo o los tiempos de Jesús, ser fariseo, ser saduceo, eso era como ser parte de la élite, algo grande. Si yo eres de la secta, los fariseos era como algo bueno. Pero hoy en día tú le dices a alguien, tú eres de la secta eso se considera, la gente lo recibe de una mala manera, porque la misma idea de la palabra envuelve eso. Y más con toda la historia del cristianismo, de cómo muchas sectas a través de la historia han hecho muchísimo daño. Incluso hasta, como dijo el hermano Aaron al principio, todo lo que incluye dominio, legalismo, prohibiciones, exigencias y todo eso. O sea, por eso a la gente no le gusta decir yo soy parte de una secta, ahora es parte de una secta. Entonces, como dije, para los evangélicos, una secta es toda doctrina o grupo de personas que se apartan de las verdades básicas del cristianismo. Y esto es lo importante, porque el cristianismo a través de la historia ha sentado las bases de las doctrinas fundamentales, de cuáles son las doctrinas fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, si yo pregunto, dime una doctrina fundamental del cristianismo. Tal vez no las conoces todas, pero yo puedo preguntar ahorita mismo. ¿Cuál es una doctrina fundamental del cristianismo? Voy a poner un ejemplo un poco tonto para ver si tú eh, estás de acuerdo conmigo. Una vez un pastor dijo esto, bueno, Adán en el huerto del Edén tenía poderes psíquicos, telepáticos, podía volar. Eso es una doctrina fundamental del cristianismo. O sea, ¿qué doctrina fundamental del cristianismo yo estaría diciendo en contra con esto que acabo de decir? Que yo estuviera contradiciendo con esto que acabo de decir o con lo que dijo este pastor acerca de Adán. ¿Qué pensarías? ¿Qué crees? ¿Eso es algo fundamental o eso es una tontería? En realidad, yo diría que eso es una tontería, más que un ataque a una doctrina fundamental. Pero si yo digo que Jesucristo se convirtió en el Hijo de Dios cuando fue bautizado, ¿eso sí iría en contra de una doctrina fundamental del cristianismo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí.
exacto, eso sí iría en contra de una doctrina fundamental del cristianismo, porque la doctrina ortodoxa o lo que cree, lo que todo el cristianismo a través de la historia siempre creyó es que Jesús siempre fue hijo de Dios, no se convirtió en hijo de Dios en el bautismo. Y eso lo sabemos porque la Biblia enseña eso. Pero lo anterior que dije de Adán, que si Adán volaba y todo eso en el huerto del Edén, no tiene nada que ver con algo fundamental. Eso es algo demasiado obvio que cualquiera lo puede rechazar a simple vista. Lo va a rechazar porque es como, es absurdo. Y hay gente que dice cosas tontas de la Biblia sin sentido y de una vez la tendencia nuestra es decir, ah, es un hereje, está diciendo una herejía. Y no necesariamente. Herejía, yo dije al principio que es cuando una secta o un grupo está atacando doctrinas fundamentales del cristianismo, o sea, que la Biblia da por hecho como verdad absoluta. Entonces, hay muchas, hay muchas doctrinas fundamentales y para el evangélico, como dice aquí, es un grupo de personas que se aparta de las verdades básicas del cristianismo, verdades básicas o absolutas o fundamentales del cristianismo. Y eso hay que tenerlo presente, porque nosotros tenemos que tener conocimiento de cuáles son esas doctrinas fundamentales del cristianismo. En la lección número 2 vamos a ver un panorama eh, bien resumido de cuáles son esas doctrinas básicas del cristianismo, ¿ok? Entonces, para pensar un poco, ya con lo que hemos dicho hasta el momento, ¿cómo puedes explicar tú en tus propias palabras qué es una secta y cómo lo ayuda a saber el significado antiguo y actual de la palabra? O sea, entenderlo cómo se usaba antes, cómo se entiende ahora. ¿Cómo te ayuda eso? Y en tus propias palabras, ¿qué pudiese decir sobre qué es una secta? No sé si tomamos un tiempo para responder o avanzamos. O si tienen algún comentario hasta aquí. Si no avanzamos. Pero eso es para pensar, ¿ok? Al final de la lección, Diego va a colocar como un quiz para que tú puedas ir llenando y así vamos a ir evaluando qué tanto se comprendió de lo que se mencionó en en esta lección, ¿ok? Entonces, avanzamos. ¿Cuántos tipos de sectas existen? ¿Cuántos tipos de sectas hay? Hay algo que tener claro, no todas las sectas son iguales, eso hay que tenerlo claro. Varían y hay un montón y varían de diferentes formas, maneras, eh, y es nuestro deber reconocer cuáles son las diferencias de cada una de ellas. A veces solamente con el nombre escucharlo, ya tú deberías saber o ya nosotros deberíamos saber qué cree cada secta o qué cree cada grupo. Y recuerda que dije que la secta es un grupo de personas que, que cree e enseña las doctrinas fundamentales básicas del cristianismo. Entonces, eso para que lo tengamos claro. Entonces, vamos con el primer grupo, el grupo número 1 de sectas. Dice, este grupo, las sectas que dicen que el cristianismo no es el único camino para acercarse a Dios, sino que hay muchos otros. Dice, casi todas las sectas de este grupo vienen de religiones orientales, ¿ya? Medio Oriente por allá. Dicen que Cristo fue un gran maestro, igual que Buda, Mahoma, Moisés y otros. Para ellos el cristianismo no tiene nada de especial, es igual a todas las religiones. Las sectas más importantes de este grupo son el espiritismo, la teosofía, el rosacrucismo, el gnosticismo, el Hare Krishna y la fe Bahá'í. Ok, yo sé que tal vez tú estás preguntándote y qué cree cada uno de estos grupos, porque yo nunca los he escuchado. Es más, yo tal vez ni se menciona acá en Latinoamérica o no es muy popular, pero digamos que eso sea una realidad. Aunque eso sea una realidad, eso no nos exime de saber qué creen estos grupos religiosos, ¿ok? Porque
la forma en cómo una secta atrapa a una persona es por la misma razón, porque ignora qué enseña estos grupos religiosos. Y si tú lo ignoras y alguien te lo enseña, tú lo vas a ver como una verdad. Y al verlo como una verdad, vas a decir, esto es la verdad, pero en realidad te está enseñando es eh, una doctrina contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, en los estudios posteriores, lo que siguen después de hoy, vamos a ver qué es el espiritismo, qué es la teosofía, qué es el rosacrucismo, qué es el gnosticismo, qué es el Hare Krishna y la fe Bahá'í, y entre otras más, ¿ok? Porque todas ellas son diferentes. Y ahora bien, estas dicen que el cristianismo no es el único camino para acercarse a Dios, sino que hay varios caminos. ¿Alguien ha escuchado de eso alguna vez? ¿O han escuchado a alguien decir, tú eres cristiano, pero tú eres cristiano, pero yo practico no sé, el espiritismo? Eh, el espiritismo a yo en un tiempo lo consideré en donde trabajamos en Palabra de Vida. Hay una hermana que es colaboradora y ella me contaba que ella estaba antes bien metida en el tema del espiritismo y gracias a Dios que ella se convirtió y salió de ahí, pero es interesante todo lo que ella cuenta de las cosas que se hacen dentro del espiritismo. Y a mí me impactó muchísimo lo que ella me compartía, ¿no? De que hay gente que trata de buscar a Dios dentro del espiritismo. Eso para mí es bien difícil de asimilar, pero lastimosamente hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa que tú puedes encontrar a Dios dentro de esta práctica. Así que eso es solamente para que tengan una idea de por qué es importante que nosotros conozcamos cómo estas sectas transmiten sus enseñanzas, ¿ok? Este sería el grupo número uno. El grupo número dos dice que las sectas que creen que el cristianismo es el camino para acercarse a Dios. O sea, estas sectas dicen que el cristianismo es el camino para acercarse a Dios, pero, ya el pero da una alerta, añaden al evangelio sus propias creencias y libros. O sea, es como decir, sí, el cristianismo tiene la verdad, pero se añade al evangelio o lo que la palabra de Dios dice, una creencia o también este libro. Entonces, este grupo de secta acepta la Biblia como autoridad, pero le agrega otros libros y creencias. Para algunos de estos grupos, el mensaje de Dios para el hombre de hoy es distinto al que se ve en las escrituras. O sea que lo que lo que Dios reveló en su momento fue para la gente de antes, pero para nosotros hoy en día es algo diferente. Por ejemplo, estos grupos dicen que Jesucristo es un gran profeta, pero no es el Hijo de Dios. Pero no es el Hijo de Dios. Y yo sí les digo algo, queridos hermanos que me están escuchando. Esta es la que más, este grupo de sectas son los que más auge ahorita mismo tiene Panamá. Digo Panamá, o sea, aquí en Panamá hay un montón de sectas y hay, bueno, más adelante vamos a hablar de ellos, pero hay varios grupos que se han estado levantando para decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Y yo dije al principio que, que las sectas van directo al hueso. No van a atacar trivialidades del cristianismo ortodoxo. No, ellos van a atacar el hueso, la matriz, el centro, van directo a la cara. Y esto que dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios y los argumentos que ellos utilizan, que yo digo que si agarra a un cristiano que no está bien firme en sus convicciones bíblicas, lo termina enredando. Incluso gente que siempre creyó esto, hoy en día no lo cree, no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque este grupo de personas utilizan la Biblia para decir, no, lo que tú siempre has creído no es así, es asá. Y utilizan textos bíblicos sacados de su contexto para sostener eso. Entonces el grupo 2
a que pertenecen estos grupos, o sea, este grupo 2, este grupo de sectas que pertenece a este grupo, voy a mencionarlo así, porque este es un estudio bíblico de secta y hay que mencionar las cosas como son. Así que este grupo son los mormones, los seguidores de la ciencia cristiana, los católicos romanos. No me pregunten ahorita mismo qué cree cada uno de estos grupos. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a ver qué cree cada uno de estos grupos más adelante en detalle. Por ejemplo, vamos a empezar con el espiritismo y así vamos a ir con el rosacrucismo, noticismo, Hare Krishna, Fe Bahá'í y todos ellos. Entonces, así que vamos a ir avanzando con cada uno de ellos, lo vamos a ver en detalle. Entonces, mencionaba que los grupos, los mormones y los seguidores de la ciencia cristiana enseñan que Jesús no es el Hijo de Dios. Ahora bien, aquí entran los católicos romanos, ¿ok? Los católicos romanos, no los católicos en el sentido de lo que la palabra católico significa, porque la palabra católico significa universal, ¿ok? Los católicos romanos, dice, sí creen que Jesús es Dios, pero para ello las escrituras no son, no son la autoridad máxima. O sea, para ellos dicen, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, pero también el Papa es autoridad, las tradiciones también es autoridad y el dogma de la iglesia también es autoridad. Entonces está colocando todo esto al mismo nivel de autoridad y por eso se les considera a los católicos como secta. Si tú estudias historia del cristianismo y estudias todo lo que la Iglesia Católica a través de la historia ha desarrollado, doctrinas y dogmas, muchas de las cosas que ellos enseñan no se fundamentan en la palabra de Dios, sino en libros que son, no son considerados inspiración o inspirado por Dios. Muchos de esos libros. Yo, yo puedo poner un ejemplo y, y no sé si han escuchado de esto, pero hay un evangelio de Santiago. ¿Han escuchado del pseudo evangelio de Santiago? O mejor dicho, ustedes saben por qué la Iglesia Católica dice que María fue siempre virgen a pesar de haber dado a luz a Jesucristo. Aquí sí quisiera escucharlo un poco. Ustedes saben por qué la Iglesia Católica dice que María fue virgen después de haber dado a luz a Jesús. No, no, Nunca se han preguntado eso. Eh, bueno, creo que ellos lo sostienen porque como siempre las escrituras decían que iban a ser de una virgen, ese es un punto que ellos usan. Y el otro, bueno, ellos siempre dicen que José y María no tuvieron más hijos, no estuvieron juntos. Pero no sé bíblicamente en qué se basan porque la Biblia sí resalta que cuando Jesús nació, José conoció a María, pues. Ujú. Entonces el tema de los hermanos, ellos sí lo defienden como que no, en ese tiempo a todos se les decía hermanos. Esos no son los hermanos de sangre de Jesús, sino que son hermanos como amigos, comunidad y eso, ¿no? Eso es lo que he escuchado. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Escucha la pregunta. La pregunta es esta. ¿Por qué los católicos dicen que María fue virgen, siempre virgen? O sea, que después que Jesús nació, ella siguió siendo virgen. Bien, si hacemos un análisis sencillo, una mujer puede quedar embarazada sin haber tenido relaciones. En el caso de María, sí, porque la Biblia dice que el ser que estaba en ella fue generado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero después que da a luz, sigue siendo virgen. Después que da a luz. O sea, una mujer que da a luz a un bebé, sigue siendo virgen. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? No, no. yo No, digo sí, que no, no. deja de ser Ahí. virgen. No.
¿Por qué físicamente. no? ¿Por qué no? Porque ya rompió. Exacto, Mm. exacto, esa es la respuesta. Pero el católico dice que siguió siendo virgen en ese sentido. ¿Comprenden? Bien, yo sé que tal vez esto es una pregunta que tal vez nunca tú te has hecho, pero gracias a Dios por esta clase, que ahora sí vas a saberlo. El Evangelio de Santiago, el pseudo Evangelio de Santiago dice, y los católicos creen que ese Evangelio, por ser parte de la historia del cristianismo, recoge tradición, ¿ok? Recoge la tradición cristiana. Acuérdate que el católico cree que la tradición también es autoridad. O sea, ellos le voy a decir, ese libro es tradición histórica, por lo tanto también es autoridad. La Biblia es inspirada, también es autoridad. En el caso de que sea inspirado y que sea tradición, también tiene el mismo nivel de autoridad. El Evangelio de Santiago, tú puedes leer el Evangelio de Santiago en 5 minutos o 5 o 10 minutos. Yo me lo leí como en media hora porque yo cada frase y línea que leía me daba risa, ¿ok? Me daba risa, me causaba gracia. Entonces, el Evangelio de Santiago dice que cuando María estaba embarazada de Jesús y llegó el día de su alumbramiento, José fue corriendo a buscar a las parteras, ¿ok? Fue a buscar a las parteras. Entonces, cuando José regresaba, cuando José regresaba con las parteras, había una luz o una nube en el vientre de María que no dejaba ver a José, ni a las parteras, ni a nadie. Y cuando la luz desapareció, Jesús estaba en los brazos de María. O sea que no solamente fue milagroso la concepción de Jesús, sino también su alumbramiento, sería la palabra, cuando ella dio a luz, eso también fue milagroso. O sea que Jesús salió del estómago, del vientre de María, corrijo, milagrosamente. O sea que ella no salió por la parte de abajo como normalmente una mujer da a luz, no salió así. Entonces se mantuvo virgen. Y como no hay registro, ellos dicen, no hay registro de que Jesús, de que María, no hay registro en la tradición de que María tuvo más hijos, entonces ellos dicen, siempre fue virgen. Eso para que lo tengan ahí. Y si quieres leer el Evangelio, te lo paso para que lo leas. Yo sé que no te va a pasar nada, no vas a creer nada de lo que está ahí. Estoy clarito que no lo vas a creer, pero sería bueno que lo leyeras. Pero por eso, entonces esto y otras cosas más dice ese Evangelio, pero por eso ellos sostienen esa doctrina. Y como este libro es tradición, ellos dicen, eso es tradición eclesiástica, o sea, es de la iglesia. Eso lo escribieron en el año tal. Y como es antiguo, entonces eso tiene igual relevancia para nosotros. ¿Ok? Entre otras cosas. Y si hablamos de los dogmas y todo eso, por todo eso lo vamos a ver más adelante. El grupo 3. El grupo 3 dice que este grupo de sectas que creen que el cristianismo es el único camino para acercarse a Dios, pero tuercen las escrituras. Este grupo de sectas dicen que la Biblia es la autoridad máxima, pero usan versículos sueltos para comprobar las falsas enseñanzas inventadas por ellos. O sea, las doctrinas bíblicas principales, tal como la salvación por la fe, la deidad de Cristo, la Trinidad y otras, son negadas. Son negadas y cosas secundarias reciben mucha más importancia, por ejemplo, el infierno, el comer sangre, el sábado y otras cosas más. Entonces, las sectas más importantes de este grupo son los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, el Israel de Dios, la pura verdad y la voz de la piedra angular. Se puede decir que estas son las sectas más peligrosas porque aparentan estar centradas en la Biblia. Y esto es muy cierto. Y vamos a hablar con nombre y apellido porque no podemos negar lo que ya es evidente. O sea, mi hermana fue visitada, no Lourdes, mi otra hermana fue visitada por los adventistas por, por muchísimo tiempo. Iban a la casa y hacían estudios bíblicos y, y le estaban enseñando Biblia de arriba abajo. Y mi hermana decía, wow, esta gente enseña la Biblia como es. Enseñan la Biblia muy bien.
pero ya después que tenían 3 meses después de estar enseñando, eh, empiezan a enseñar la doctrina que ellos creen. Por ejemplo, no puedes comer puerco porque eso es inmundo. Mira, la Biblia lo dice. No puedes trabajar el sábado porque ese fue el día que el Señor santificó. Pero no empezaron ellos a enseñar estas cosas al principio, lo empezaron a hacer después de un tiempo X o Y. Yo recuerdo cuando yo no era creyente en mi casa, yo recuerdo que una vez llegué de la escuela y vi dos gringos dentro de mi casa ayudando a barrer y a limpiar la casa. Y yo dije, mamá, ¿esto qué es? Ah, ellos son los mormones, ellos me hablan de la palabra de Dios, me ayudan a limpiar la casa. Y bueno, gracias a eso yo hoy en día tengo un libro mormón bien guardadito aquí, porque yo también quiero saber qué es lo que ellos creen, de dónde sacan lo que creen y todo eso, pero hoy tengo libro mormón ahí. Pero estos grupos utilizan casi la misma estrategia evangelística que nosotros los cristianos protestantes que estamos dentro de la línea ortodoxa, utilizan las mismas estrategias, entran con las mismas doctrinas, como que mira la palabra de Dios, creemos lo mismo que ellos, pero después de un tiempo, entonces ellos sacan lo que realmente ellos creen. Entonces, por eso los vuelve peligrosos, porque aparentan estar centrados en la Biblia, pero en realidad no es así, no lo es. Entonces, para que pensemos, ¿cuáles son los grupos? ¿Cuáles son los grupos y cómo se puede dividir las sectas para diferenciarlas mejor? Ya mencioné grupo uno, grupo 2 y grupo 3, ¿ok? Entonces, la otra pregunta sería, ¿cuáles son las sectas más peligrosas? Y explique por qué. Y trate de entablar plática con alguien que practique una de estas sectas. No discuta con estas personas ni trate de evangelizarlas por esta vez. Dé la oportunidad para que le comparta lo que cree. Luego al punto beta, sección arriba, o sea, lo que vimos anteriormente, y escriba por qué está equivocada. O sea, obviamente, esto es más como por si mañana pasado tú conoces a alguien que cree algo diferente, sería bueno que hagamos este ejercicio de platicar con ellos, eh, porque ellos creen así. Es muy prudente preguntar por qué creen así o por qué ellos han adoptado esa, esa cosmovisión, por decirlo así, contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Siempre es bueno escucharlos primero y no es sabio ponerse a discutir con ellos a la primera. Y, eh, y mucho menos como tratar de evangelizarla por primera vez, porque ellos ya tienen una idea. Ellos ya tienen una idea de lo que ellos son, de lo que ellos creen, lo que se dice de ellos. Entonces, siempre va a ser bueno evidenciar o ver hasta dónde la persona está metida en todo esto de las sectas, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? Por ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Creo que tú mencionaste que más o menos creo que en resumen entendí como por grupos, de esto de que, bueno, de que uno dice, yo pensaba que cuando dijiste el grupo que añade libros y creencias, pensé que ahí iban a estar los testigos de Jehová, ¿no? Pensé en ese momento de ese grupo que añaden, bueno, pero lo metiste en los que tuercen la palabra porque usan versículos aislados, que también lo hacen, pero pensé porque, bueno, sé pues, todo el mundo sabe alguna vez, bueno, recibí testigos de Jehová en mi casa y ellos vienen con sus libros o sea, pensé que ellos también entraban como en esa categoría, pero ahora veo que es como también que tuercen la palabra, pues que usan temas aislados y bueno, un tiempo lo viví por una compañera que con el tema de la Trinidad, era testigo de Jehová, bueno, ex testigo de Jehová, Ujú. pero solamente por eso, ¿no? Que no entraban también en eso, o sea, porque tienen también su propio líder, como que han añadido de un líder sus libros y todo. Claro, sí. Entonces, eso es lo que lo vuelve peligroso, porque ellos dicen, bueno, nuestro líder es el que tiene, el hermano Aarón, cuando dio la descripción al principio, él mencionó algo interesante, como que el líder es el que tiene la correcta interpretación. El líder, o sea, el líder es el que tiene la autoridad para interpretar el texto.
Entonces, y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque, porque sabemos por la misma palabra de Dios que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, y si cuando tú revisas la historia de todas estas sectas, la mayoría, sus líderes, eh, fundaron estas sectas porque empezaron a interpretar la palabra de Dios supuestamente eh, aislados, solos. Me voy a un tiempo de oración y voy a estudiar la Biblia y lo que Dios me diga, entonces esa va a ser la verdad absoluta. Entonces eso no se cuestiona. Eso no se va a cuestionar porque eso lo dijo el líder. Entonces ahí es donde entramos en el problema, ¿no? Que el líder tiene la interpretación correcta y no se puede cuestionar, ¿no? No se puede cuestionar. Recordemos que los católicos también tienen esa línea de que el dogma no se cuestiona. El dogma no se cuestiona porque esa es la verdad absoluta. Entonces, avanzamos. Entonces, si alguien más tiene un comentario o no tiene un comentario, avanzamos. O si quieres mencionar algo, avanzamos entonces. Bien, para no hacer tan largo el video, dice para la postura del cristiano ante los sectarios. Entonces, ¿cuál debería ser la postura nuestra ante estos grupos, ¿no? Estos grupos que son considerados sectas, ¿ok? Dicen, una persona creyente en Cristo debe considerar a toda persona sectaria como alguien en necesidad de recibir el testimonio de Cristo. Para ello se suele tener en cuenta lo siguiente, o sea, eh, a veces, la mayoría de las personas que caen en estos grupos sectarios en realidad desconocen la verdad del Evangelio. Esa es la realidad. O tienen una idea, o tienen una idea, pero no la conocen completamente como la palabra de Dios la dice. Y eso yo lo he podido ver con mis propios ojitos que Dios me dio. He podido ver que esto es una realidad, o sea, es una realidad. La mayoría de la gente que caen en estos grupos sectarios son personas que desconocen lo que Dios dice en su palabra. Lo primero es estar bien preparado y es lo más importante. Solo un cristiano que esté en constante oración y estudio de la Escritura podrá señalar con claridad a un sectario su error. No, no se trata nada más de conocer lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? También incluye mucha oración, porque muchos de estos grupos sectarios, en realidad, yo diría que están atrapados espiritualmente por el mismo Satanás, que aún viendo la verdad en la misma palabra de Dios y dándose cuenta que están en el error, deciden o quieren permanecer allí, porque su identidad ya la encontraron allí. Lo que estamos hablando ayer, lo que estamos en el estudio de consejería, tema de la identidad. Entonces, ellos ya se han identificado con ese grupo, se sienten parte de eso, y aún sabiendo que están en el error, ellos deciden mantenerse ahí. Entonces, eso ya es un trabajo que el mismo Dios tiene que hacer en el corazón de ellos, más allá de lo que tú puedas prepararte teológicamente, más allá de lo que tú puedas prepararte teológicamente. Yo he podido observar cómo, cómo yo creo que ustedes saben que yo he participado en varios grupos de debate en WhatsApp, en grupos de Zoom, que he participado desde la pandemia, porque la pandemia dio tiempo para estar metido en todo esto y yo he podido ver, o sea, en vida propia, cómo alguien ha dicho, yo sé que es así, pero yo he decidido mantenerme en esta línea. Ya yo estoy aquí y aquí me quedo aún sabiendo que lo que tú estás diciendo es verdad. Y eso sí duele, aunque ustedes no lo crean, eso cómo duele. Que alguien te diga, yo sé que estoy errado, pero yo me quiero mantener aquí. Eso es bien difícil escucharlo cuando alguien dice eso. Lo segundo sería, trate de identificar a qué grupo de secta, lo que mencionamos arriba, pertenece la persona con quien usted está hablando. Esto ayudará a tocar sus errores principales. O sea, que identificar esta persona si está en el grupo uno, grupo 2 o grupo 3 te va a ayudar a ti a poder decir, yo sé cuáles son los errores de las personas que creen o los que son parte de este grupo. Son los grupos, si son el grupo que piensa que la escritura
es autoridad, pero otros libros también, por ahí uno puede entrar. Es decir, eso es un error. Y bueno, en este caso, como tú te estás preparando para contradecir eso, entonces por ahí Dios te puede dar la oportunidad de mostrar al hermano que que está equivocado, ¿ok? Porque todas estas doctrinas sí o sí tienen tienen una debilidad en su teología. Todas, ninguna se escapa. Todas tienen una debilidad en su teología, ¿ok? Lo tercero sería, tome en cuenta que la persona y la doctrina que enseña son dos cosas distintas. Esto puede ser algo, esto es algo que necesitas comprender muy claramente y no es fácil. Yo te lo digo por experiencia propia. No es fácil separar ambas cosas. No es fácil, pero es posible que lo que la persona está enseñando y él son dos cosas diferentes. Incluso hay personas que dicen, ok, yo puedo estar contigo y tú puedes contradecir lo que yo creo, pero no puedes atacar a mi persona. Ellos dicen así, no puedes atacar a mi persona, pero ataca mi doctrina. Incluso hay gente que ha llegado a ese nivel, que están dispuestos, ¿sabes qué? Ataca mi teología, mi doctrina, pero no me ataques a mí en lo personal. Por qué ellos dicen eso? Porque la experiencia de este grupo, de estos grupos es que ellos no se quieren mezclar con personas que creen diferente a ellos, porque esas personas que creen diferente a ellos reciben ataques personales, o mejor dicho, cometen la falacia común conocida como ad hominem, ¿no? Es una falacia común que se ataca a la persona y no al argumento. Eso es lo que dice la falacia ad hominem. Se ataca a la persona y no al argumento. Entonces, como ellos viven constantemente recibiendo ataques personales y no lo que ellos creen, entonces ellos dicen, ¿sabes qué? No me quiero mezclar con eso. No me quiero mezclar con personas que creen diferente a mí. O sea, por eso siempre va a ser bueno, necesario que tú, si tú ves a un testigo de Jehová o los que mencionamos, un adventista, la tendencia nuestra es como que lo voy a agarrar y le voy a convencer de que está mal, y le voy a decir. ¿Y qué sucede? ¿O qué es lo que normalmente ha sucedido? Que a veces el que es sectario o el que crea algo diferente está tan bien preparado para responder a las objeciones que tal vez tú le vas a decir y te deja sin argumento al punto de que el cristiano, como ve que se queda sin argumento, empieza a atacar a la persona. Y eso es un error. Eso es un error. No deberíamos hacer eso. Jamás, ¿no? Eh, porque como dice aquí, esa persona también es amada por Dios y necesita salvación. Tú puedes negar los errores de la doctrina que la persona cree, pero no puedes atacar su persona. Recuerden, en la iglesia habíamos enseñado que las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Hasta cierto punto la imagen de Dios está en la persona. Entonces, no hagamos eso. Ataquemos el error si la persona te abre, te da la oportunidad para hacerlo, pero no ataques a la persona. ¿Ok? Y hago un paréntesis para ampliar esta idea un poquito. O sea, hay grupos sectarios que ellos han entendido que uno primero se gana el corazón de la persona y después uno le enseña la doctrina. Estoy hablando de los grupos sectarios. Los sectarios. O sea, ellos dicen, me gano tu corazón. ¿Qué significa ganarme tu corazón? Yo lo digo, ¿por qué? Porque cuando yo tuve un grupo de WhatsApp donde habían judaizantes, testigos de Jehová, raíces hebreas, habían adventistas, para mí fue una sorpresa que cada día esa gente me escribía para decirme, Roberto, buen día, ¿cómo estás tú y tu esposa y tu hijita? ¿Están bien? Estamos orando por ella. Todos los días me escribían, todos los días. Roberto, ¿cómo estás? Mira, oye, vi en tu estado de WhatsApp que estabas por allá pasándola bien, qué chévere. Eh, estabas disfrutando, no sé dónde. Oye, qué bueno por ti. Oye, tu hija está grande. Cuando Kylie dio a luz, esa gente estaba pendiente de si había nacido bien, que cómo estaba, que se había, que si ya estaba en casa, que si me dejaba dormir. Y yo dije, oye, este hereje me cae bien, estos sectarios me gustan, me gustan. O sea, si yo, que si yo que Y soy se,
si yo que soy creyente y tengo ya mis convicciones bien firmes, cuando ellos me estaban tratando así, o sea, hubiera un momento en que yo sentí que yo los necesitaba. Imagínense. O sea, que yo los necesitaba, yo necesitaba pasar tiempo con ellos. Y yo sabía que ellos no creían como yo. Entonces, nada más para que tengan una idea de lo que, cómo estos grupos intencional o no intencional hacen lo que hacen. Hacen lo que hacen. Entonces, trate de darse cuenta hasta dónde está metida la persona en el error. ¿Ok? Trate de darse cuenta hasta dónde está la persona metida en el error. Judas 22 y 23 dice, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Según el versículo que mencioné, ahorita mismo, ¿qué es lo que se debe hacer? A los que dudan, ¿qué se les debe? A los que dudan, ¿qué se les debe? Estoy por ahí, estoy solo. Estamos aquí. Ok, a los que dudan, ¿qué se les debe hacer? Según Judas 22, 23. Ok, los espacios en blanco es para que lo llenen ustedes, ¿ok? No es para que lo llene yo, así me ayudan a mí. ¿Pero qué pasaje es, perdón? Judas 22, 23. A los que dudan dice convencerlos, Exacto, convencerlos. exacto. ¿Qué más? ¿A Em, otros qué? salvat, Exacto. salvat, Y lo salvar. último, Ujú. y a lo último, Arrebatar, dar, tener misericordia, ¿no? exacto. Tenga misericordia con temor. Gracias. Entonces, esfuércese por no olvidar que lo más importante no es ganar la discusión, sino llevar a esta persona hacia Cristo. Hacia Cristo. Yo pude ver una persona que era testigo de Jehová y esta persona defendía a los testigos de Jehová a capa y espada, pero, pero, pero hablándole y enseñándole, un grupo de personas enseñándole acerca de la Biblia, él saltó de ser testigo de Jehová a ser adventista. Entonces decíamos los chicos en el grupo como que bueno, la oración ahora es que sea adventista, a que sea un cristiano protestante que siga la línea ortodoxa, pues, o la tradicional, la básica tradicional del cristianismo. Entonces, pero yo sí he podido ver algunas personas que han cambiado han venido de allá hacia acá, ¿no? Porque sí es posible, o sea, Judas aquí está diciendo eso, o a los que dudan convenzan, a otros salven y se tengan misericordia con temor. Entonces, estas son personas que están obviamente metidas en el error, en un error teológico. Entonces, para pensar, nuevamente la pregunta, ¿qué debe ponerse el cristiano cada vez que habla? ¿Qué debe ponerse el cristiano cada vez que habla con un sectario? ¿Cuál debería ser su postura? ¿Ok? Explique qué podría hacer usted para ayudar a un familiar o conocido que pertenece a una secta. ¿Qué puede hacer usted para ayudar? Entonces, eh, eso es clave, porque obviamente si este familiar está metido en una secta que cree estas cosas, hay que revisar si realmente esta persona creyó en las doctrinas básicas del cristianismo y que son históricas también. Sería bueno revisar eso y ver en dónde radica mayormente su error, ¿ok? Y mencione la forma en que usted puede oponerse al error de la secta sin menospreciar a la persona que está en él. O sea, siempre recordando eso, de que cuando hable con una persona que no cree como tú, no menosprecies a esa persona porque cree diferente. Yo siempre veo a las personas que creen diferente, nosotros como personas que pueden enriquecernos a nosotros con lo que ellos creen y que ellos también saben algo que yo no sé y que me puede ayudar a mí a entender mejor, a entenderlo mejor a ellos. Así que, si resumimos la idea, las sectas han existido desde hace mucho tiempo, recordando que no van a dejar de existir, siempre van a estar presentes. Por eso no podemos ignorarlas, ¿ok? Pero hoy
ellas están ganando más seguidores. Y eso es algo increíble porque a pesar de que tienen, alguien tiene el micrófono abierto, no sé quién es, lo puede cerrar, por favor. Es increíble porque a pesar de que ellos enseñan cosas distintas y que son muy evidentes, ellos siguen ganando seguidores. Obviamente, yo sé y entiendo que es Satanás obrando en medio de todo, porque Satanás, su trabajo no para de querer engañar a las personas. Entonces nosotros como creyentes debemos saber exactamente o identificar y conocer cuáles son estas sectas y, y a qué grupo ellos pertenecen. Y sería bueno también conocer, eh, bueno, aquí en Panamá, qué tanto nosotros conocemos las que están eh, con mayor auge aquí en Panamá, ¿ok? Yo he hecho ese ejercicio en menor grado, no en mayor grado, en menor grado, pero sí he podido ver que en los últimos años han surgido muchas sectas que atacan, como dije al principio, la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Entonces, además, al hablar con un sectario hay ciertos pasos que debe seguir con el propósito de ganarlo para Cristo. Recuerden siempre eso, que cuando una persona crea algo diferente, lo primero, lo que siempre va a ser bueno que nosotros sepamos es qué esa persona piensa acerca de Jesús. ¿Cuál es su idea cuál es la persona, qué es la percepción, cuál es la idea que esa persona tiene acerca de Jesucristo? Recuerden que Jesucristo es la persona por la cual una persona llega a ser salva. O sea, la persona de Jesús es el único medio por el cual una persona puede llegar a ser salva. Y si esa persona tiene una distorsión de Cristo demasiado distorsionada, hay una clara realidad que tal vez esa persona no es salva, no lo es. Entonces, hay mucha necesidad de cristianos preparados para enfrentar a las sectas. Esto también es muy cierto. Eh, Como yo dije, en el año 2020 que empezó la pandemia y, y todo el mundo estaba como ocupado en todo esto de las redes, en el Facebook y todo eso, yo admiraba mucho a un hermano que era de Puerto Rico, lo admiraba muchísimo. ¿Por qué lo admiraba muchísimo? Porque este hombre se agarraba a debatir hasta con cuatro o cinco judaizantes al mismo tiempo, él solito como con cinco, y estaba todo el tiempo debatiendo con ellos, todo el tiempo. Y yo veía cómo los argumentos que utilizaba en contra de ellos. Estoy hablando no de videos de YouTube, estoy hablando de grupos de Zoom. O sea, a mí me invitaban a los Zoom y yo entraba y participaba. Como ahorita que yo empiece a debatir con alguien aquí, los demás no interrumpen, solo escuchan. Y después se abre un tiempo para preguntas y respuestas, algo así. Y esta persona creía todas las doctrinas fundamentales del cristianismo y de repente, por tanto estar metido debatiendo con ellos, y después supe que este hermano no tenía una preparación formal o fuerte, o bien fuerte, no la tenía, él terminó cediendo a lo que estos grupos le estaban eh, enseñando. O sea, ellos le estaban enseñando a él y él estaba contrarrestando, pero era siempre él contra todos ellos al punto de que terminó creyendo lo que ellos creían. Y después yo hablé con él y le pregunté, hey, pero ¿por qué terminaste creyendo esto y aquello y así? Y después me dijo, no, porque yo no había visto este versículo lo que dice. No había visto este versículo lo que dice. Y yo le preguntaba, oye, pero si yo te veía debatiendo bien, o sea, ¿cómo me dices eso? Y él que sí, pero yo no había revisado este texto, no había revisado este, no había revisado este, no había revisado este. Entonces yo le dije cosas básicas, no la había revisado, pero estaba debatiendo con ella. Entonces, eh, o sea, eso es algo que no es fácil, no es fácil, y por eso dije al principio, cuando empezamos el estudio empecé diciendo que es bueno que estés bien preparado, que estés bien preparado, porque si no estás bien preparado vas a terminar cediendo. Mañana pasa si empiezas a hablar con una persona que cree diferente a las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Ok? Entonces, aquí terminaríamos la lección número 1. Así que voy a abrir un espacio para preguntas, respuestas, comentarios.